¿Qué pasaría si un inmenso ejército de 100.000 soldados armados hasta los dientes avanzara de repente por tu tierra natal? Imagina la magnitud de ese acontecimiento, su estruendo y su polvo, y en medio de ello, la figura del único hombre que se interponía decididamente en su camino. Esto ocurrió hace casi 1000 años, en el año 1077 de nuestra era, y fue precisamente uno de los capítulos más memorables en la historia de los antiguos estados. Al norte del país se extendía un vasto imperio, la dinastía Song, como un dragón gigante que abarcaba todo el espacio de China. Sus ejércitos contaban con millones de hombres, los recursos eran abundantes por años y décadas, y su liderazgo, lejos de ser débil, no cede ante el enemigo. Fuerzas con esa determinación y poder buscaban obligar a Viet, el Estado, la actual monarquía de Vietnam, a someterse a su voluntad. La rebelión comenzó 2 años antes, en 1075, un valiente general, Li Tong, que decidió ser el primero en cruzar la frontera, desafió a la nación más fuerte de la región. Logró atravesar las defensas atacando las ciudades fortificadas de Yondo, hoy conocida como Nanning Guangxi, y Lu, Guangxi. Sus tropas incendiaron los almacenes de provisiones y suministros, dejando tras de sí ruinas y confusión entre los comandantes chinos. Esta maniobra temeraria fue un verdadero desafío a toda la corte imperial. Y, pese a las noticias de victorias y la presión orgullosa, la persecución del valiente comandante no tardó en llegar. El Consejo Imperial, enfurecido por esa audacia, se reunió y ordenó preparar de inmediato la mayor invasión de la historia de la dinastía hacia el sur. Fueron enviados 10.000 jinetes y decenas de miles de soldados de infantería, un ejército que marchaba con la intención de destruir a Viet de una vez por todas. Imagínate la escena. Largas columnas de guerreros armados al máximo, extendiéndose kilómetros, en armaduras de hierro y cuero, con estandartes de batalla ondeando al viento, y el retumbar de tambores que resonaban como truenos, ascendiendo por los caminos nevados del sur de China. Se dirigían hacia las montañas y ríos de Vietnam, creando flujos de hierro y gritos llenos de miedo. Para los habitantes de Viet, la amenaza era más que suficiente. Su pequeño reino, menor en población y territorio, parecía incapaz de oponerse a una invasión de tal escala. Ningún cálculo numérico podía ganarles. Sin embargo, el comandante Letuan Kia no perdió la esperanza. No pensaba esperar a ser destruido sin hacer nada. Eligió otra estrategia, eligió el lugar de la batalla. Eligió el río. Fue allí, en el río Nan Nuyat, hoy conocido como la Vaca, donde decidió defenderse. En esas aguas planeaba construir una línea infranqueable, digna de cualquier imperio. Conducía a su ejército para poner a prueba si se podía vencer con número, combinando estrategia, coraje y unidad. La marcha del ejército chino fue implacable y prolongada, resonando en los valles. Las aldeas a lo largo de la frontera temblaban con el retumbar de las tropas en marcha, y los rumores del avance se propagaban rápidamente por toda la región. La gente sentía que una tormenta iba a destruir las fronteras de su tierra. Pero justo en ese momento, en los corazones de los habitantes de Viet, resonó una melodía diferente, otra, que llamaba a la resistencia. En el centro de esa sensación había una persona, Letuan Kia. Él comprendía que enfrentarse directamente a un ejército de 100.000 soldados significaba condenar a sus guerreros y a su pueblo a la muerte. Por eso, eligió un camino distinto. Adoptó una estrategia en la cual el papel principal lo jugaron no los muros ni las fortalezas, sino la confianza en sí mismo y la astucia. Ordenó construir campamentos fortificados y fortalezas de madera a lo largo de las orillas de un río estrecho y serpenteante, el Nuet. Detrás de estos muros, estaban los arqueros, con las cuerdas tensadas, listos para la batalla. En el propio río, ordenó clavarse estacas puntiagudas, escondidas bajo las corrientes de agua, para que pudieran destrozar la flota enemiga atrapada entre las olas. La idea consistía en crear un sistema de defensa en múltiples niveles, fortalezas en la orilla, trampas en el agua y escuadrones emboscados en los bosques. Todo cuidadosamente planificado para aprovechar la fuerza del adversario en su contra y convertir esa estrecha vía acuática en un obstáculo insalvable. Pero la estrategia no se basaba únicamente en muros y armas.
Le Tuan Kie entendía perfectamente que la verdadera estrategia era más profunda, residía en el alma y la mente del hombre, en su capacidad de pensar y sentir. Solo con ese conocimiento podía confiar en que, a pesar de las fuerzas innumerables del enemigo, su pueblo y su unidad podrían resistir. La guerra no era solo un enfrentamiento de ejércitos y tácticas, sino una verdadera batalla del espíritu, una lucha por la fe y la resistencia. Los soldados, considerados los héroes de la batalla, eran personas comunes, agricultores, habitantes de aldeas, hombres que habían dejado sus hogares y su vida cotidiana para proteger su tierra. Estas personas tuvieron que encontrar valentía y fortaleza en su interior, pues enfrente tenían un ejército que los superaba en número y poder, y que parecía inalcanzable, fuera de toda lógica. Naturalmente, en esa situación surgían el miedo y la duda, quien fuera más fuerte, la ansiedad y el temor eran compañeros inevitables en toda guerra. Sin embargo, el comandante Luan Cat no podía permitir que el miedo paralizara sus corazones y su voluntad. Y así, en una de esas noches en las que la luna brillaba intensamente sobre el río tranquilo, desde las sombras se escuchó una voz, poderosa y firme, como si el propio cielo resonara en eco. Esa voz hablaba con una fuerza y seguridad extraordinarias, como si un juez celestial se dirigiera al pueblo. Los soldados, al escucharla, se miraron con temor y reverencia, como si hubieran entrado en un santuario sagrado. En sus memorias quedarán para siempre las palabras que escucharon esa noche, palabras llenas de confianza poderosa, grabadas en su memoria eternamente. En ellas se mencionaba las fronteras del territorio del Reino del Sur, que las montañas y ríos de esa tierra pertenecían al emperador del Sur, y que el cielo había dividido esas tierras por voluntad del destino y preordenamiento divino. A quienes se atrevieran a cruzar esas fronteras, los enemigos del norte, les esperaba un castigo inexorable, su total destrucción. Estas palabras, resonando fuerte e implacables como truenos, llenaron la noche de fuerza y determinación. Sonaron como un poderoso himno, que recordaba la fe inquebrantable en la sacralidad de su tierra y la inviolabilidad de sus fronteras. Algunos oyentes afirmaron haber escuchado en esas palabras la voz de los dioses hablándoles desde el cielo, otros pensaron que en las sombras se escondía al propio Leto Wan Keat, un líder poderoso que llamaba a sus guerreros a la lucha, comandando desde la oscuridad y el silencio. Cualquiera fuera la interpretación, el resultado fue evidente, el miedo que antes dominaba sus corazones desapareció, cediendo paso a una determinación imparable. Desde entonces, cada flecha, cada golpe de martillo y cada paso sobre la tierra húmeda y sucia del río despertaba en ellos de nuevo la fe, esta tierra era su hogar, su destino. Donde antes el río Nungua era solo una línea en el mapa, que dividía territorios, ahora se había convertido en un escudo invisible, en un muro de espíritu que impedía a cualquier conquistador abrirse paso fácilmente. Inspirados por esta barrera interna de poder, los defensores se prepararon para continuar la lucha, pues el ejército de Son, al marchar, tocando tambores para señalizar su avance, recordaba a todos la inevitabilidad del enfrentamiento. Hacia el río Natiwai, donde se ubicaban las fortificaciones, se construyeron defensas, muros, campamentos, arqueros armados y la superficie acuática, que escondía peligros bajo su superficie tranquila. Al amanecer, la batalla era inevitable, los tambores resonaron más fuerte que cualquier otro sonido de la noche. El comandante Wokai dio la orden para el primer asalto, varios destacamentos de infantería corrieron hacia las orillas con tablas de madera, escudos y escaleras, gritando a pleno pulmón para levantar la moral de sus guerreros. Sus gritos y estímulos reverberaron en el aire matutino, como bochornosos retumbes de una tormenta. En el lado opuesto del río, los enemigos defensores los esperaban, alineados y en alerta. Y de repente, como si una cortina se levantara ante una tormenta, el cielo empezó a llenarse de flechas, miles de flechas, como una sombra negra, volaron en dirección a los que avanzaban. Las hojas sombrías cayeron sobre las tropas que rápidamente se hundían en el agua, y el caos se apoderó de ellos. Los escudos crujían, se oían gritos de dolor y miedo, alguien caía, desgarrado por una fuerza impredecible escondida en ese ataque. Avanzando, los soldados intentaron construir puentes temporales con balsas, uniéndolas para cruzar el río.
Algunos incluso se atrevieron a lanzarse a la furiosa corriente, con escudos sobre la cabeza, intentando atravesar bajo el asalto de los atacantes. Pero el río fue implacable, las trampas que se aproximaban a ellos, pinchos escondidos y estacas afiladas que sobresalían del fondo, convertían cada nado en un juego mortal. Algunos soldados se hundieron, arrastrados por la corriente rápida y el peso del metal en sus cuerpos, hasta que el agua los absorbió con toda su fuerza. Los oficiales de Wokai gritaban desesperadamente exigiendo orden, pero en el campo de batalla reinaba el caos, los gritos, los sonidos de los cuernos de guerra, los golpes de tambor se mezclaban con los lamentos de los moribundos y heridos. Por otro lado, los defensores, los guerreros de Vie, respondían con furia, lanzando flechas y piedras como granizo de metales, tratando de repeler al enemigo. Pero la noche rápidamente cubrió el campo de batalla y, a pesar de todo, los que avanzaban no cesaban en sus intentos de romper las líneas. A la sombra de la oscuridad, los enemigos intentaron de nuevo una peligrosa y arriesgada operación, silenciosa, sin hacer ruido, se desplazaban en balsas flotantes, esperando sorprender al enemigo por la espalda. Algunos guerreros avanzaban por la orilla, tratando de rodear la defensa y atacar de repente. Pero fueron vistos también como antes por las guardias, y las señales de fuego se encendieron en respuesta, alertando sobre los movimientos del adversario. Pronto, el río se iluminó con destellos, antorchas, flechas con puntas en llamas y proyectiles incendiarios lanzados desde catapultas. Estas brillantes ráfagas que brillaban en el cielo nocturno aumentaban la sensación de una batalla decisiva inminente, capaz de decidir el destino de este estratégico punto de control. La noche pareció convertirse en un abismo de caos, cuando el fuego alcanzó varias balsas que, como sombras sombrías de la perdición, flotaban lentamente rumbo río abajo. El fuego brillaba con intensidad en la oscuridad, reflejándose en las aguas turbias, y los gritos de los hombres moribundos, ahogados en las frías profundidades, resonaban en todo el espacio, llenando el aire con una sensación de desesperanza y miedo. En las primeras horas del amanecer, cuando la noche comenzaba a ceder lentamente ante la luz, no había nada más que cadáveres, que como sombras sin vida, flotaban en las cadenas de agua del río. Y sin embargo, a pesar de la muerte y el caos, el enemigo volvía una y otra vez. Durante varios días, los ataques se repetían, implacables y constantes, como olas que enviaban a la orilla cada vez más bandos, cada vez más hombres. Cada ataque iba acompañado de nuevos combatientes lanzados al río, con la esperanza de romper la defensa, pero cada uno terminaba en terribles pérdidas, los cuerpos de los moribundos se fundían con la superficie del agua, como si intentaran mantener la última visión de los vivos. El agua misma parecía rechazarlos, llevándolos río abajo, como si quisiera asustar al enemigo con una señal ominosa y aterradora, que no era posible ganar aquí. Pero Guay, el líder de esta campaña decidida, no planeaba retroceder. Su ejército era inmensamente grande, y su orden, firme y sin duda. La asedio del río Neuwayet solo podía comenzar, y él estaba decidido a llevarlo hasta el fin. Los días pasaban y se convertían en semanas, pero las fuerzas de Guay no disminuían, al contrario, se volvían cada vez más organizadas y preparadas. El ejército no reducía en el primer embate, por el contrario, establecían largos campamentos heterogéneos a lo largo de las orillas del lado norte del río. Las paredes de tiendas se extendían a distancias increíbles, como una serpiente retorcida que se desplegaba a lo largo del horizonte. Por las tardes, una densa columna de humo surgía del cielo gris y sombrío, desde las hogueras cuyas brasas calentaban el frío invernal que parecía no terminar. Allí, en medio del ruido y la confusión, los caballos de guerra batían con sus cascos el suelo helado, soportando y acechando en silencio la próxima batalla. El general Gokoi, comprendiendo que no sería posible atravesar las fortificaciones enemigas con la fuerza, decidió adoptar la táctica del asedio. Tenía la intención de asfixiar al enemigo con largos meses de espera y agotamiento. Si no era posible derribar sus muros, se podía intentar privarlos de recursos, retrasarlos y desmoralizarlos. En los ingenieros de su ejército, la actividad era constante, cada día y cada noche trabajaban en la creación de gigantescos puentes flotantes, proyectos destinados a atravesar el río y conectar las orillas en una línea de ataque única.
Para ello, seleccionaban enormes troncos de los bosques, ligados entre sí con gruesas cadenas y alambres resistentes, para que pudieran resistir el paso del tiempo y los vientos. Además, se construían torres de asedio, estructuras macizas rematadas con arqueras y ballesteros, desde cuyos altos podían atacar con precisión al enemigo. En sincronía con los tambores, las tropas preparaban las armas y se agrupaban para un asalto masivo. Cuando los puentes estuvieran tendidos, debían lanzarse con ímpetu a la batalla, asaltando al enemigo con furia. Pero cada intento era recibido inmediatamente con feroz fuego. Los enemigos, incendiando barcos con combustible, dirigían embarcaciones similares a máquinas de apagar incendios hacia los destacamentos en las aguas. En estos casos, las flechas incendiarias se elevaban en el aire, alcanzando y destruyendo las estructuras de madera, las cadenas y los soldados en un instante. Los puentes se derrumbaban, las torres de asedio volaban por los aires, y los combatientes, sin apoyo, se encontraban de nuevo en la orilla, donde comenzaba su largo y agotador ciclo de defensa. La situación de estancamiento se prolongaba, la igualdad parecía más tangible, y la moral en el campamento empezaba a decaer notablemente. Las líneas de abastecimiento desde China eran largas y agotadoras, los caminos se convertían en ríos de barro, las lluvias del invierno transformaban la tierra en lodazal, y las provisiones de alimentos disminuían día tras día. Los trapos y verduras comenzaban a pudrirse inmediatamente después de ser entregados, y las reservas de alimentos secos desaparecían rápidamente. Los caballos morían de hambre y enfermedades, y los hombres se enfermaban en su encierro, como si las noches les atormentara una muerte débil pero constante, tos, hemorragias, respiraciones dolorosas que se escuchaban incluso en el silencio. Las enfermedades escondidas se extendían en las tiendas, como un veneno invisible, afectando a todos los que no podían defenderse. Y aunque los enemigos en la otra orilla luchaban por cada posición, sus sufrimientos no eran menores a los hambres y fríos que padecían los sitiados. Dentro del campamento de los rebeldes de Dubade también era un tiempo difícil, cada día, sus reservas de comida disminuían y en los corazones crecía lentamente la inquietud. Muchos de ellos eran campesinos, gente que conocía la vida en la tierra y sus familias, que los esperaban en casa con esperanza y ansiedad, como si supieran que cada noche su regreso ya no se daría. El hambre les destrozaba las entrañas, la fatiga asustaba sus ojos, y solo la voluntad los mantenía en pie. Lian Qiad, líder de los defensores, entendía perfectamente la gravedad de la situación. Solo una pérdida moral podría destruir toda su esperanza y conducirlos a la derrota. Él entendía que tras la victoria les esperaban pruebas más importantes y profundas, la fe en su propio destino, la certeza de que su lucha no era solo una guerra, sino parte de un gran propósito. Por eso, una noche, cuando la oscuridad cubrió completamente el campamento, una voz surgió de la oscuridad, audible a lo lejos en el río y que llenó de claridad y fuerza los corazones de los oyentes. Esa voz parecía provenir directamente del cielo, sonaba firme y tranquila, sin temor ni duda. Pronunció palabras sobre la supremacía de las puertas del sur, que las tierras del sur pertenecían al emperador del estado del sur, que según la voluntad divina, el destino trazaba su camino para proteger la tierra sagrada. Se habló de inviolabilidad y dignidad, que aquellos que se atrevieran a invadir su territorio, sin duda, serían derrotados. Estas palabras emocionantes y convincentes se extendieron por el agua como un trueno, causando estremecimiento en los oyentes. Algunos, por miedo, se arrodillaron, convencidos de que los dioses realmente hablaban con ellos. Otros, con puños apretados y ojos brillantes, demostraron una nueva determinación de seguir luchando, con fe y certeza de que su victoria llegaría inevitablemente. El efecto inmediato de lo ocurrido fue sorprendente. Los habitantes del pueblo de Dad sintieron que ya no estaban solos en su lucha, como si la misma corte celestial proclamara su derecho a la victoria. En ese momento, desapareció la sensación de simple resistencia, se convirtieron en la corriente misma del río, irremediable e imparable. Su resistencia se convirtió no solo en fuerza física, sino también en símbolo de inquebrantabilidad, inmovilidad y resistencia interior. Incluso aquellos soldados que cantaban sus canciones, en lo más profundo de su alma escuchaban algo más, no solo música, sino palabras poéticas que resonaban en el campamento.
llenando el corazón de cada uno de un sentimiento de poder y unidad. Los rumores y susurros se difundieron rápidamente entre las tropas y algunos comenzaron a dudar del destino, creyendo que la misma tierra estaba en su contra, que los cielos habían dado la espalda y los habían condenado por sus intentos. Otros, consumidos por el miedo, empezaron a dudar de sus líderes, de sus generales, viendo cómo la esperanza se desvanecía lentamente. Así, las semillas del temor germinaron en sus corazones, creciendo con cada noche, cuando en los campamentos se repetía la misma imagen poética, transformando la leyenda de Letoine Tieté en una narrativa oficial, no solo como comandante militar, sino como símbolo viviente de toda la nación. La situación de asedio dejó de ser solo una lucha entre ejércitos, se convirtió en un duelo de espíritu y voluntad, una confrontación con el destino, donde cada acción reflejaba la fuerza interior y la determinación del pueblo. El asedio, ya en su tercer mes, se convirtió en una prueba no solo para la fortaleza física, sino también para el espíritu. El ejército de Son, alguna vez orgulloso y disciplinado, comenzaba a desmoronarse desde adentro. Las reservas de comida se agotaron, no quedaban ya provisiones para 10 días, y estaban cerca del agotamiento, convirtiendo el arroz en un producto rancio y mohoso, con las reservas cada vez menores. Los soldados se veían obligados a hurgar en la tierra sucia en busca de raíces y hojas para prolongar un poco más su vida. Y los bandos de caballos, alguna vez fuertes y gráciles, empezaron a morir uno tras otro, sus costillas delataban el agotamiento, y sus ojos insulsos evidenciaban la total falta de esperanza. Entonces apareció la enfermedad. En las tiendas estrechas, donde casi no había agua limpia, los hombres comenzaron a ahogarse, a temblar de fiebre y a morir por cientos. El aire se impregnó de un olor a putrefacción y descomposición, pesado y opresivo. Los cadáveres los apilaban afuera del campamento, pero la infección no se detenía, la enfermedad se expandía como un vendaval imparable. Guy, el comandante, seguía enviando a su gente al frente, pero todos los asaltos terminaban igual, las embarcaciones se destrozaban, los balsas ardían y los hombres se hundían en el río. La poderosa y temible fuerza de desembarco, que había roto los límites de Tbet, casi se convertía en ceniza y desechos, disolviéndose ante los ojos de sus comandantes. Al mismo tiempo, del otro lado, el país también sufría. Los guerreros de Letoine estaban agotados, sus reservas de comida se estaban acabando y parecía que también estaban al borde del exterminio total. Pero, a diferencia del enemigo, en ellos aún latía la esperanza. Tenían un río que se convirtió en su justificación, símbolo y fe inquebrantable, que los cielos, la misma tierra y el agua, habían bendecido su lucha. Letoine observaba atentamente lo que ocurría y aguardaba el momento. Sabía que sus adversarios no podrían resistir para siempre. Cuando llegara el momento oportuno, asestaría un golpe devastador. Y ese momento llegó en la oscura noche, cuando en el interior del campamento enemigo reinaba el caos, los soldados agotados por el hambre, las enfermedades y la desmoralización. Ya no podían contener su cansancio y su ansiedad. Los puestos de guardia temblaban y se dormían de pie, las luces se debilitaban y las señales de alarma indicaban un ambiente de pánico. Entonces Letoine dio la orden. Desde las sombras, los guerreros de Vitet caminaron silenciosamente por pasos secretos a través del río, con sigilo, llegando a la otra orilla sin ser vistos. Algunos remaron en rápidas embarcaciones militares, pegados a la corriente, otros cruzaron el río en balsas ocultas. Bajo el manto de la noche, atacaron de forma inesperada y atronadora, como una tormenta, lanzándose sobre el campamento de Lausanne, con gritos y la luz de antorchas. La noche embrujada estalló en caos y pánico. El traqueteo de caballos, los relinchos y los gritos llenaron el aire, mientras los enemigos, sorprendidos, salían de las tiendas y caían en las mortales embestidas. Los caballos relinchaban y se alteraban, las carpas y suministros ardían en su totalidad. Guo Kui, tratando de mantener el orden y movilizar a su gente, notó que el pánico se extendía más rápido que cualquier orden, el caos había tomado todo el campamento. El poderoso ejército de Sung, que alguna vez fue ágil y organizado, se desintegraba en pequeños grupos, desapareciendo en la confusión y el miedo.
Algunos huían hacia las montañas para esconderse, otros al río, pero la mayoría pereció en las mismas aguas que, durante mucho tiempo, había rechazado con fuerza. Cuando el amanecer rasgó la oscuridad, la guerra y el asedio cesaron. Las tropas de Sung, de unas 100.000 personas, fueron derrotadas, fueron destruidas por el cansancio, el hambre, las enfermedades y la voluntad invencible del pueblo Viet, representado por Letoan Cat. En el centro de esta victoria brillante y decisiva estuvo un hombre llamado Lutoan Kiat, quien convirtió el poderoso río en una fortaleza inexpugnable y creó de ella una leyenda, un recuerdo vivo de las batallas y de la resistencia. Esta batalla, que se libró con una ferocidad y tensión especiales, finalmente llegó a su fin. La enorme armada de la dinastía Sung, compuesta por más de 100.000 guerreros, tras largos combates y duras pérdidas, se vio obligada a retirarse, huyendo más allá de las fronteras de su país, en un estado ensangrentado y humillado. Lo que inicialmente podía considerarse una fuerza invencible que trataba a su enemigo con absoluta crueldad, terminó en un fracaso total y una derrota vergonzosa. Las aguas del río Viad, que durante siglos sirvió de frontera, permanecieron libres, sin quedar bajo el control del enemigo. Las gentes que habitaban a lo largo de sus riberas continuaron cultivando la tierra, criando a sus hijos, cantando sus canciones y manteniendo su modo de vida habitual, no cedieron en nada a su pasado, y su reino seguía siendo su propiedad. Transcurridos varios meses, en ese periodo comenzaron a circular aclaraciones y negociaciones entre el palacio y los enviados de ambas partes. Ninguno de los participantes en el conflicto deseaba que la guerra interminable y sangrienta continuara. La dinastía Sung había perdido demasiado, sus tropas sufrieron bajas graves, y su honor y dignidad estuvieron en juego. Al mismo tiempo, los habitantes de Viat valoraban su libertad y territorio, pero en sus corazones desde hace tiempo anhelaban la paz, la tranquilidad que tanto tiempo parecía inalcanzable. Poco a poco, ambas partes llegaron a un acuerdo de que era hora de poner fin al conflicto, levantar las banderas de la tregua y restablecer las fronteras existentes antes del inicio de las batallas. La armada fue disuelta, las tropas retrocedieron, y a simple vista se podía decir que la victoria había sido alcanzada, consolidada en los documentos y tratados firmados. Sin embargo, la verdadera victoria no está sellada en los tratados o documentos diplomáticos, está grabada para siempre en la memoria del pueblo. Para los habitantes de Viad, Nunuyat, el río que corre por sus tierras, se convirtió en algo más que una arteria de agua que une las orillas. Se transformó en un símbolo de resistencia y unidad, un recordatorio de que incluso la invasión imperial más poderosa puede ser detenida si las personas se unen, muestran coraje y desarrollan un plan estratégico sabio. Esta imagen quedó plasmada en antiguas canciones, cantadas en las páginas de la poesía popular. Las montañas y los ríos de la Tierra del Sur pertenecen al Rey del Sur, resonando mucho más allá del tiempo. Estas palabras no eran solo expresiones poéticas, sino una afirmación, una profecía y una promesa de que esta tierra tiene su propio destino, una fuerza que no puede ser extirpada ni destruida por fuerzas externas. Lutoan Kiat no buscaba la gloria personal ni alabanzas. No se levantó coronas ni monumentos de oro para sí mismo. Pero su victoria otorgó al pueblo más que riquezas o bienes materiales, les regaló la certitud de que el espíritu de su nación nunca podrá ser esclavizado, que la voluntad de su pueblo es más fuerte que cualquier ejército o opresión. Incluso siglos después, esta historia continúa viva, transmitiéndose de generación en generación. En los templos susurra en silencio, en las aulas resuena en la mente de los estudiantes, y en los corazones de quienes escuchan despierta orgullo y esperanza. Porque, al fin y al cabo, el río Nunui no es solo una frontera o un lugar de batallas. Se ha convertido en un mensaje, profundo y poderoso, que hasta hoy plantea la pregunta, ¿la verdadera victoria radica únicamente en la furia de la espada o en el espíritu inquebrantable del pueblo que se niega a inclinarse ante el enemigo? Este mensaje nos invita a reflexionar incluso hoy, recordándonos que la victoria es más que una superioridad táctica. La victoria es la fe en uno mismo, en la tierra y en la fuerza de la unidad.